Hola compas, ¿cómo están? Yo soy Gala. En esta oportunidad vamos a estar viendo funciones, que es un tema de la unidad 2. Vamos a ver qué es una función, qué no es una función. Vamos a enfocarnos más en función lineal y vamos a analizar lo que serían los gráficos de las funciones. Entonces, tenemos que una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera les corresponde un único valor de la segunda, que llamamos imagen. A la función se le suele designar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Entonces, una función es una relación de dependencia que tiene una variable independiente y tiene otra variable dependiente, siendo que la variable independiente le corresponde un único valor de la dependiente. En maneras breves, vamos a ver acá. Tenemos en el D, ¿no? Vemos la imagen y dice que en el conjunto de A, ¿no? Tenemos A, B, C y D, ¿no? A mayúscula estamos viendo. Y tenemos otro conjunto de D. Vamos a ver si es una función o no. Tenemos que A le corresponde a 3 de B. Y A mayúscula de B le corresponde 1 de B mayúscula. Y C de A mayúscula le corresponde al 5 de B mayúscula. Y D le corresponde a 5 de B mayúscula. Entonces, habíamos dicho que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Entonces vemos que al valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Entonces A le corresponde 3, sí. B le corresponde 1, sí. C le corresponde 5, sí. D le corresponde 5, sí. Entonces, ¿aclaramos que es una función? Sí, porque a cada valor de A mayúscula le corresponde un valor de B. Vamos a ver F, vamos a ver F. Tenemos un conjunto de A y un conjunto de B. Tenemos A, B y C de lo mismo, ¿no? Y a esos 4 les corresponde 3 de B. Entonces, ¿es una función? ¿Sí o no? Sí, es una función, porque a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. O sea, no es que tiene más de un valor, no, le corresponde un único valor, que en este caso es 3. 3 para todos. Vamos a ver lo que es E. Tenemos que en el conjunto de A minúscula le corresponde 2 y 3. Y habíamos dicho que a cada valor de la primera, o sea de A, le corresponde un único valor. Y en este caso, 2 y 3 no son un único valor, entonces no es una función. Ahora en el G. Tenemos A le corresponde a 2, B no le corresponde a nada, C le corresponde a 4 y D le corresponde a 5. Entonces, decimos que no es una función, ¿por qué? Porque D no le corresponde ni un valor. Y habíamos dicho que le tiene que corresponder por lo menos un único valor. Entonces decimos que no es una función. Ya sabemos entonces qué es una función y qué no es una función. Ahora vamos a la lectura de un gráfico. Entonces, habitualmente la forma de representar los gráficos es en un par de ejes denominados cartesianos. Como parte de esta forma, el eje horizontal, o sea, el que está como acostado, se denomina eje de abscisas, o también eje de X, le dicen, donde se representa la variable independiente, y el eje vertical, denominado eje de ordenadas, que es, digamos, a veces se le dice eje de Y, donde se representa la variable dependiente. Y acá podemos ver en la imagen que la que está vertical es la ordenada, o la de Y, vamos a decirle, y la que está horizontal es la de X, o así, abscisas. Entonces, el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente, o sea, el conjunto que toma X, recibe el nombre de dominio de la función. O sea, los valores que puede tomar X. Mientras que el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente recibe el nombre de conjunto de imagen de la función. O sea, los valores que toma Y. En matemática, en el punto de gráfico donde se visualiza el cambio en el comportamiento del crecimiento de la función, recibe el nombre de máximos y mínimos, tomando los máximos y los mínimos como referentes. Se puede decir la forma en la que se comporta la función según cambia la variable independiente.
Y puede darse el caso de que haya más de un máximo o de un mínimo. Entonces, estos se distinguen en términos absolutos y relativos, siendo el absoluto para el mayor de los máximos o el menor de los mínimos y relativo para los restantes. Y acá tenemos como ejemplo, ¿no? Tenemos 3 puntos. Tenemos un mínimo absoluto, que en este caso es en el punto 1 y más o menos casi llegando a 2. Tenemos un máximo relativo porque no sabemos cuál es el absoluto, ya que este es una pequeña demostración del gráfico. No sabemos cómo es el gráfico completo, entonces decimos que es el máximo relativo, que es el 4 y el punto 4, 3. Y tenemos el mínimo relativo, que en este caso sí lo podemos comparar con el mínimo absoluto, que es el punto 6 y 1, ¿no? Por los puntos yo digo, digamos, X, Y. En este caso, X es 6 y Y es 1. Así como los máximos y mínimos se utilizan como referencia para explicar el comportamiento de la función en términos de crecimiento y decrecimiento, los ceros se utilizan como referentes para establecer los conjuntos de positividad y negatividad de la función. Entonces, acá en la primera imagen que tenemos acá, tenemos planteado en la función cuándo crece y cuándo decrece, ¿no? Y como sabemos, es una pequeña representación de lo que es la función. No sabemos en su totalidad desde dónde crece. Entonces decimos que crece desde el menos infinito hasta el 1, hasta el 1 positivo. U de unión del 5 al más infinito, ¿no? En esos casos está creciendo. Llega hasta un máximo y después vuelve a crecer desde un mínimo. Ahora, en decreciente tenemos de 1 a 5, porque comienza desde un máximo y termina en un mínimo. Ahora con los conjuntos de positividad y negatividad. Decimos que los ceros se utilizan como referentes para establecer los conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, mirando desde los ceros, o sea, el cero de, digamos, X, decimos que el conjunto de positividad, en este caso, en la segunda imagen, es del menos 4 al menos 2. Tenemos, digamos, esa curva que es positiva. Y tenemos la unión con desde el 0 hasta el más infinito, porque de acá, digamos, pasa desde el 0 al más infinito. Ahora, ¿cuáles son los conjuntos de negatividad? Son los desde el menos negativo hasta el 4 y desde menos 2 hasta 0. O sea, viéndolo desde, digamos, separando a la mitad, sabemos que los de arriba son positivos y los de abajo son negativos. Digamos, tomando como referencia al eje de abscisa, ¿no? Los que están arriba del eje de abscisa son positivos y los que están abajo del eje de abscisa son negativos. Y también tenemos que otros puntos que permiten interpretar el comportamiento de la función son los ceros o raíces. Es decir, cuando la función corta al eje X, la ordenada al origen corta al eje Y. ¿Cómo sacamos una raíz? Igualando la función a 0. ¿Cómo sacamos la ordenada? Haciendo la función de 0. O sea, reemplazamos la X por 0. Y en este caso, la raíz de la misma imagen que tomamos anteriormente es menos 4, 2 y 0. Esas son nuestras raíces. Y nuestra ordenada en el origen, aunque acá no lo tiene, sabemos que es 0. ¿Por qué? Porque corta al eje de la ordenada, o sea, ahí justo en 0. Y así es como podemos interpretar con un gráfico cuál es la raíz y cuál es la ordenada. Ahora vamos a lo que es una función lineal. Las funciones de expresión f de x igual a de x más b, a veces lo que es a se la puede representar con una m, es lo mismo, reciben el nombre de funciones lineales y su gráfico tiene la particularidad que es una línea recta. El coeficiente a recibe el nombre de pendiente y el b recibe el nombre de ordenado al origen. Entonces, definamos a.
La pendiente de una función lineal indica la variación de la variable dependiente, o sea, representada en el eje de ordenadas. Y por cada unidad que aumenta la variable independiente representada en el eje de abscisas. Entonces, la pendiente es la inclinación de la recta, decimos. Si la pendiente es negativa, la recta va a decrecer. O sea, cuando A es menor que 0, o sea, negativa, va a decrecer. Si la pendiente es positiva, o sea, A mayor que 0, la recta va a crecer. Y si la pendiente es igual a 0, va a ser una constante. O sea que esa recta va a ser una constante y va a ser paralela al eje X. Ahora lo vamos a ver bien con un gráfico. Entonces, D, en la función, digamos en la fórmula, la ordenada al origen representa el valor que adquiere la función cuando la variable independiente vale 0, por lo que gráficamente puede interpretarse como la intersección de la recta con el eje de ordenadas. Acá en la imagen tenemos tres funciones lineales, vamos a decirlo. La primera, que es la verde, tiene la pendiente positiva, como dice ahí, es 3 positivo, 3x más 2, ¿no? En la función. Y tenemos, mirando desde, digamos, desde lo positivo, está creciendo, va para arriba. Si vemos la línea verde, vemos que va para arriba. Ahora, si la pendiente es negativa, o sea, en este caso es menos 3, va para abajo, o sea, decrece. Mirándolo desde lo positivo, está decreciendo, o sea, está bajando. Y cuando la pendiente es 0, o sea, en este caso 0x más 2, siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier número siempre es 0, y siempre entonces nos va a quedar 2 positivo. Y nos queda entonces paralelo al eje de abscisas, y entonces esa función siempre va a valer 2. Y ese 2, en los tres casos, es la ordenada al origen. Y ahí lo podemos ver que las tres líneas están cortando el eje de ordenadas en el número 2. Sin más nada que decir, espero que el video les haya servido de ayuda. Y si les quedó alguna duda, están los grupitos de WhatsApp para que puedan consultar y sacarse todas las dudas que tengan.